Siguiendo con nuestra serie, El Poder de la Lengua, hoy vamos a ver el número 4, la lección número 4, referente a lo que es la murmuración, la calumnia, el chisme. Y quiero hoy hablar sobre el punto número 4 llamado ¿Cómo frenar la murmuración? Hay que recordar que esta palabra murmuración significa hablar entre dientes, cuchichear, hablar mal de alguien en su ausencia, criticar a espaldas, rumorar, murmullo, un sonido suave. En el libro de Números 12, capítulo 12, versículos del 1 al 9, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, o sea, Cus es etíope en África. Y probablemente era de piel negra, de raza negra, no sabemos, pero los etíopes parece que sí, tienen esta característica. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues, ¿no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Tal como se usa en la Biblia, la región de Cus se ha dicho que generalmente se refiere a la tierra de Etiopía, que está bastante lejos de los otros territorios mencionados en este pasaje. Los eruditos sugieren que esta pueda ser un área diferente, conocida en la antigüedad como Cus, quizás situada en la montaña de Mesopotamia. Bueno, son solo teorías, ¿verdad? Ahora, pero sigamos con nuestro tema sobre el espantoso juicio que recae sobre los murmuradores. Aparentemente hay quienes no quieren curarse del mal de la murmuración, gente que prefiere arriesgarse a que la tierra los trague, como Coré y su familia, allá en Números 16, o contraer lepra, como María en Números 12, antes que dejar de murmurar. Es muy interesante, por no decir trágico, que con todo lo que había contemplado el pueblo en aquel terrible y sobrenatural juicio, al día siguiente siguieron en lo mismo. No aprendieron la lección. Los sobrevivientes volvieron a murmurar. No aprendieron. Dice el versículo 41, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, o sea, otra vez, al día siguiente volvieron a murmurar. Y entonces dice: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová, acusando, hablando mal de Moisés, hablando mal de Aarón, otra vez insistiendo, provocando la ira de Dios. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado.
Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió a Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Eso está en Números 16, 41 hasta el 50. Como a pesar de todo lo que la Biblia enseña acerca de la murmuración, algunos todavía no dejan de murmurar. Entonces, ¿qué hacer para detener la murmuración? O al menos no contribuir con ella o a ella. Veremos 8 formas que pueden neutralizar o detener la murmuración. La primera, los murmuradores terminarán cuando no haya quien los escuche. Repito, número 1, los murmuradores terminarán cuando no haya quien los escuche. La murmuración es asunto de oferta y demanda. Lo que no se vende deja de producirse. La pregunta es, cuando los charlatanes dejaron de hablar o dejaran de hablar, ¿sabes cuándo dejarán de hablar? Cuando los escuchadores dejen de oírlos. ¿Sabes cuándo dejarán de ir contigo a contarte sus chismes? ¿Sabes cuándo? Cuando tú dejes de ponerles atención. Los murmuradores necesitan audiencia. Si cada vez que alguien viniera con un chisme, lo pararan con cortesía, pero con firmeza y autoridad, los murmuradores morirían por asfixia. ¿Cuándo se acabarán entonces los murmuradores? Cuando dejes de escucharlos, repito. Cuando tú les digas, de eso no me hables, o les digas, ve y díselo tú a esa persona, pero a mí no me vengas con cuentos. Pero cuando se les dice, no me digas, pues fíjate que, ¿cómo te voy a decir? O sea, nosotros somos muy curiosos también, ¿verdad? Escuchamos y no queremos escuchar, pero de repente les decimos, no me digas. Pues fíjate que tenemos que orar por esa persona. Pero, a ver, dime, ¿cómo fue la cosa? ¿Qué fue lo que hizo? Dame los detalles, ya sabes, para orar por esa persona. Y ahí empieza a funcionar la red telefónica, es decir, el teléfono descompuesto, donde todo se va desmoronando en diferentes partículas completamente calumniadoras, donde no tiene nada que ver con el origen del chisme. Quizá peor que el murmurador es el que escucha, porque este es en realidad quien mantiene vivo al otro. Todo se detendría cuando hasta ahí, o sea, contigo, se acabó tal relato. No sin antes reprenderlo por tal atrevimiento. Cuando el murmurador descubre que nadie le pone atención, se corrige o se va a otro lado avergonzado. Dice Proverbio 22:10, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Proverbio 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Cuándo dejarán de hablar? ¿Cuándo los dejemos de escuchar? Esa es la respuesta. No habría tantas bocas abiertas si no hubiera tantos oídos dispuestos a escuchar. Los oídos abiertos son los que mantienen las lenguas activas. Si eres portador del chisme y las murmuraciones, por favor, no te detengas ni hables. Ve con tu virus a otra parte. En segundo lugar, cuando nos demos cuenta que al escuchar nos hacemos cómplices. El llevador de cuentos es tan malo como el que los inventa. Heródoto decía, el murmurador infringe daño cuando calumnia al ausente. Y el que da crédito a la calumnia antes de saber la verdad es igualmente culpable. ¿Has escuchado el dicho que tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le agarra la pata? O como dice
literalmente, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Refrán popular para señalar la responsabilidad de alguien en cualquier hecho culposo en que haya tenido alguna participación. Escuchar al murmurador, de plano, nos mete en problemas, porque es compartir con él la responsabilidad. Esto hace culpables a muchos. No hay murmuración a menos que haya quien escuche. El que escucha al murmurador tiene las mismas características de éste. Prestar oído al murmurador es una forma de murmuración o de participar en la murmuración. Cuando una persona entiende que al escuchar al murmurador se hace su cómplice, deja de prestarle su oído y este muere. La tercera forma es que debemos reconocer que a quien únicamente beneficia la murmuración es al diablo. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Y todos los mentirosos son hijos del diablo. Las murmuraciones son la música del diablo. Es echarle leña al fuego, pero del diablo. La mayoría de los cristianos no ha descubierto la estrategia del diablo, que es la murmuración. Y esta es una de sus mejores estrategias para destruir y dividir familias, iglesias y a los mejores amigos. Al diablo no le interesa ningún pecado en particular, ninguno en lo absoluto. A él le interesa cualquier cosa, aunque sea jugo de naranja, que paralice, siempre y cuando paralice la iglesia. Y eso es lo que le interesa. Mientras los cristianos estamos bombardeando el alcohol, las drogas, el adulterio, la fornicación, etc., el diablo está haciendo de las suyas en otras áreas que desde el punto de vista humano no se ven tan graves, pero que hacen un daño incalculable a la obra de Dios. Eso es lo que le interesa al diablo. Podemos imaginarnos una plática del diablo con sus demonios, algo como esto. Dejen que esos creyentes hablen duro en contra del alcohol, las drogas, el adulterio y otras cositas, que hagan de algún pecado su blanco favorito. Yo no tengo preferencia por ninguno. A nosotros lo que nos interesa es neutralizar la obra de Dios. Lo mismo nos da hacerlo con el adulterio, con la pornografía, con las drogas o con la murmuración. Este último pasa desapercibido. La murmuración pasa desapercibido para la mayoría, porque ellos están preocupados con las cosas y yo estoy preocupado con el objetivo, dice el diablo. Y esto lo dice claramente Satanás. Cuando el murmurador se dé cuenta de que al calumniar a alguien, el único que sale beneficiado es el diablo mismo, la murmuración cesará. Cuando un creyente entiende que al murmurar se convierte en instrumento del diablo, poniendo sus intereses antes que los de Dios, dejará de murmurar. La cuarta forma es cuando se reconozca que la murmuración interrumpe y paraliza la obra de Dios, que el campamento estará detenido hasta que se cure el que tiene lepra. La iglesia es una comunidad gobernada por principios divinos. El Salmo 133, 1 y 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué está pasando hoy en día? Las iglesias están divididas en su interior. ¿Qué preocupación tiene el diablo? Simplemente que sigan murmurando, que sigan haciéndose pedazos con los chismes, con las calumnias, ahí dentro. Que se coman entre ellos, que se muerdan entre ellos. El diablo está feliz con eso. Y la iglesia, qué visión evangelística, qué campo misionero. No, están ocupados de sus problemas de chismes en el interior. Se acabó la visión evangelística. Necesitamos renovar nuestro primer amor, volver al principio de la orden divina, la orden de Jesús, la visión de ir por todo el mundo, o sea, la gran comisión. El Espíritu Santo llega cuando los cristianos están unánimes, cuando están juntos. Cuando el cristiano reconozca
que su murmuración impide la unanimidad, indispensable para la salud de la iglesia. También hay que estar alertas con esto. Cuando se comprenda que la murmuración no solamente ayuda al diablo, sino que perjudica la obra de Dios, esta deberá cesar. La quinta forma, cuando se acepte que al murmurar de alguien, o que estemos hablando mal de alguien, se está murmurando en realidad de Dios, que lo entendamos bien, que estamos hablando mal del prójimo, que es de Dios. Entonces, si el murmurador todavía es sensible a la reprensión del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, entonces es cuando dejará de murmurar. Pero si no es consciente, seguirá ignorando voluntariamente lo que Dios dice respecto a esto. Dice Santiago 3:9, dice que con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. La sexta forma, cuando pensemos que el que murmura de otros delante de nosotros, no debemos olvidar que también murmurará de nosotros. Se está acercando para hablar de otra persona y me agarra a mí como su cómplice, pero se me olvida que esta persona tiene ese hábito y empezará a hacer lo mismo conmigo, que se supone que fui su íntimo. Cuidado con eso. Como ya estudiamos antes, una de las palabras hebreas para murmurador es el llevador de cuentos. El murmurador es una especie de mensajero. Su trabajo es hacer entregas urgentes, como lo hace el Federal Express o ¿cómo se llaman los otros? Los que envían paquetería. Bueno, recoge aquí, entrega allá, recoge allá y entrega aquí, ¿no? Eso es lo que hacen. Eso es lo que hace el murmurador, el calumniador, el mentiroso, el chismoso. Es la persona que hoy te habla mal de alguien y mañana le habla a alguien mal de ti. Por eso no tengo confianza en las personas que critican a alguien delante de otros, porque pienso que en cualquier momento yo estaré en la lista de los próximos que serán difamados. Sócrates decía, no escuches al chismoso o al difamador porque él no dice nada de buena voluntad, porque al descubrir los secretos de otros, a su vez descubrirá los tuyos también delante de otros. La séptima forma, cuando reconozcamos que es pecado. Debemos temer tanto a la murmuración como a los juramentos y blasfemias. La murmuración, independiente a lo que piense el mundo, ética o legal, debe ser condenada porque es pecado, flagrante pecado. Así lo ve Dios. Es parte del mundo enajenado de Dios y la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La murmuración puede que no se vea tan mala ante los ojos de la sociedad. No se ve tan mal como el alcoholismo, como el adulterio, la fornicación, pero a los ojos de Dios tiene la misma gravedad. Cae dentro de la misma definición de pecado. Si tú murmuras, chismeas, calumnias, llevas cuentos, etc., la deducción lógica es que lo haces porque no has aceptado que es pecado. Cuando se acepta sinceramente que murmurar es pecado y el que peca, como dice la Biblia, es del maligno, la murmuración no puede continuar, al menos por parte de los que sean verdaderos creyentes. La octava forma, cuando se reconozca que la murmuración va dirigida contra Dios. En realidad, la murmuración va dirigida contra Dios. Así lo demuestran las Escrituras. En Éxodo 16:8 dice, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. En Éxodo 16:12 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Si buscamos la interpretación de este pasaje, descubriremos
que el pueblo había perdido la fe en el liderazgo de Dios y por lo tanto acusa y calumnia a aquellos que lo representan. La murmuración en contra de los líderes del pueblo era una murmuración dirigida contra aquel, en contra de aquel a quien estos representaban. Cuando la gente pierde su comunión con Dios y el Altísimo deja de ser su Señor, como a Él no lo ven, pues entonces atacan a aquel que sí ven. O sea, atacan al pastor o al líder o al guía espiritual de ellos. La murmuración del pueblo contra Moisés era una murmuración contra Dios, porque ellos dejaron de creer que lo que Dios estaba haciendo estaba bien hecho y que Dios sabía lo que hacía. ¿Recuerdan lo que dice Santiago? Santiago 4, 11 y 12 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura el hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No se puede murmurar en contra de un hijo de Dios sin estar murmurando ante Dios. Ahora, ¿cómo reaccionará Dios cuando ve que a uno de sus siervos lo acorralan y le hacen su vida difícil, esparciendo nubes sobre su nombre que pueden producir incertidumbres e interrogantes acerca de su carácter? Algunos apelan a la edad de su líder, hablan mal del pastor viejo, piensan que está acabado, que no tiene nada más que hacer. Pero la Biblia enseña que él fue señalado por Dios para dirigir a su pueblo. No olviden que Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83 años cuando empezaron su liderazgo, su llamamiento. Y también Caleb tenía 80 años cuando le pidió al siervo de Dios que le entregara ese monte, porque él tenía todavía su vigor entero. No menosprecies a los viejos. Cuidado con eso, porque son gente que les da vida, fortaleza todavía, porque Dios los señaló. Y si tú vas en contra de los que señaló Dios, tú vas en contra de Dios. Y cuidado con eso. En fin, para terminar, los calumniadores no pueden vivir muchos años. La mano de Dios, que ve todas las cosas, que dirige todas las cosas, mejor dicho, Él ve quién está haciendo daño al cuerpo de su iglesia. Sea creyente o sea incrédulo, la persona que miente, la persona que calumnia, la persona que chismea, que murmura, todo el tiempo está señalada por Dios y sus días están contados. Es hora de que si tú te viste descubierto a través de este estudio de que eres un murmurador o eres un chismoso, un calumniador, es hora de arrepentirte. Ven al Señor, arregla y haz frutos dignos de arrepentimiento. Vindica al que dañaste con tu lengua. Arregla todo aquello que tú pensaste que según tu opinión era correcto. Pero delante de Dios te digo, sea correcto o sea incorrecto lo que estás diciendo, tiene que ir con el toque del amor de Dios. Si no, ni te arrojes a decir nada. No abras la boca para que no se abra la puerta, para que no se revele lo que hay en tu interior. Si realmente la vas a abrir para abrir el reino de los cielos con tu prédica o con tu testimonio, entonces sí. Pero para ir a hacer daño a alguien, realmente, por favor, detente, porque viene juicio sin duda. Muchos avanzan suponiendo que como no hay castigo, como no sucede nada, suponen que no va a pasar nada. Y siguen avanzando y avanzando hasta que llega el día del ajuste de cuentas y, oh, terrible sorpresa.
no se lo esperaban. El punto es entender que no se puede jugar con Dios. Hay un corito que dice, con Dios no se puede jugar. Es cierto, no se puede jugar con Dios. Es muy delicado pretender manipular a Dios pensando que somos hijos consentidos. Realmente, si tú te sales del corral de las ovejas, realmente peligra tu vida. Nosotros estamos seguros porque estamos adentro del corral de las ovejas. El buen pastor que su vida dio por las ovejas. Él es el que vigila, Él es el que nos protege y nada nos faltará como Él lo ha prometido, siempre y cuando dependamos del buen pastor. Es tiempo de no seguir haciendo daño. Es tiempo de cerrar la puerta de los chismes. La calumnia siempre tiene la intención de hacer daño. Hay una área de la ópera del Barbero de Sevilla que se llama la calumnia. Óiganlo y busquen la traducción. Y da detalles de cómo es la calumnia, ¿no? Dice, es un susurro, entra como un silbidito. O sea, el autor, creo que es Rossini, hace vamos a decir, una descripción detallada de lo que es la calumnia. Me pareció muy interesante. Y es que así es. Entra suavecito, 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 hasta formar parte de nuestra vida, en nuestra vida social. Nuestros compañerismos requieren chismes. Es por esta razón que cuando se terminan los chismes y se acaba la reunión y se acaba la cena y se acaba todo aquello, todos dicen, ¿saben qué? Vámonos todos juntos. Porque los que se quedan hablarán del que se fue. Parece chistoso, ¿verdad? Parece risible, pero en realidad es verdad que hay un deterioro tremendo a la confianza de los mejores amigos. Nosotros somos muy heridos o estamos hiriendo a muchos cuando hablamos de más, cuando estamos añadiendo cosas a lo que se nos confió en la intimidad. Cuidado con eso. Hay muchos creyentes que no confían en sus pastores. Están siempre pensando, si le digo, me agarra de ilustración y me da pena querer decirle algo que aunque lo diga disimuladamente, no faltará alguien que ate cabos y diga, está hablando de mí. Cuidado con esto. Pastores, líderes, maestros de la palabra de Dios, gente que ayuda en la iglesia, todos debemos ser muy cuidadosos con nuestra lengua. Yo les ruego en el nombre de Jesús que esta obra del diablo no brote de nosotros, que estamos mostrando el fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo comienza con el amor, ¿no? El amor, la paz, el gozo, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todo esto es el fruto, en singular. Es un paquete que es dado a todo aquel pecador que se arrepintió. Y en la vida nueva, radicalmente nueva, empieza a mostrar ese fruto del Espíritu Santo. Es importante comprender todo esto que estamos hablando si es que queremos vivir mejores tiempos. Ok, he hablado de la iglesia, pero ¿qué de la sociedad incrédula? Pues ahí todavía tenemos que demostrar que somos éticos, que estamos siendo prudentes y sabios, que no vamos a hablar mal de nadie, ni de creyentes ni de incrédulos. Cuidado con esto. Tenemos que tener mucho cuidado en discernir lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo o cuando estamos ilustrando. Hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente lastimada, mucha gente herida, que nosotros los hemos lastimado por hablar de más. Yo les ruego en el nombre de Jesús, piensen en esto que estamos hablando aquí. Cesemos de hablar mal de los demás. No hagamos más daño.
La gente que te hace daño por medio de las calumnias, cuando te vuelve a ver, es el hipócrita más grande que te has encontrado, porque tiene que seguir demostrando que no pasó nada. Y eso es mentira. Todo, si ustedes lo observan, todo esto es el resultado del diablo. El diablo está contento con los calumniadores. Miren, hace muchos años alguien dijo, si tú quieres tronar un restaurante malo, de mal servicio, que no hacen bien su trabajo, que no presentan bien sus comidas, que hay abuso, todo eso, si tú quieres tronar un restaurante, deja de consumir allí. Y cuando dejas de consumir ahí, entonces vas a darte cuenta que están sin menos un cliente. Y esto se hace una cadena. Con el tiempo truenas ese restaurante. Cuando nosotros dejamos de consumir los chismes, cuando dejamos de atender al chismoso, al calumniador, tarde o temprano tendrá que cesar, porque se volverá impopular, donde nadie lo quiere ni como amigo, y acabará solitario, o arrepentido, ir a arreglar con los que les hizo daño. Recuerden, la mentira, la calumnia desatada no se vuelve a recoger. Vamos a orar. Señor, que tu Espíritu guíe toda enseñanza que hacemos aquí. Solamente tu palabra, la Biblia, es la única autorizada para enseñarnos cosas tan importantes. Y te ruego que dirijas nuestra vida y que arregles nuestra conducta, nos dé sabiduría cuando hablemos, que nos dé sabiduría cuando usemos la lengua, cuando abramos la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Que hablemos palabras de amor, de armonía, de reconciliación, que no causemos división a nadie. Y si hicimos daño a alguien, que busquemos a tal persona y le pidamos perdón, no importa lo humillado que salgamos. Bendice pues a tu pueblo, a toda esta congregación, que tu Espíritu los dirija, que le dé calidad de vida, calidad de conversación y de consejo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que Dios los bendiga y seguiremos la próxima semana con el favor de Dios.